Bien, vamos a iniciar con la segunda parte de la unidad de aprendizaje número 2. Y para ello vamos a hablar de la evaluación en línea. La evaluación en línea está configurada por el desarrollo de un sistema informático computacional que incluye todo el uso de programas, plataformas educativas y otras herramientas de la web que van a facilitar la aplicabilidad de diversas técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje de forma virtual o de manera automatizada en la educación en línea y en la educación a distancia. Siendo la automatización el hecho del desarrollo e implementación de un sistema de aprendizaje interactivo a través del análisis y el diseño de sistema, ejecutando todas las fases del desarrollo que esto implica. Estos procesos incluyen el uso de las tecnologías de información, las herramientas y los recursos informáticos, obviamente, sin dejar de lado el Internet o la web. Vamos a hablar primeramente, para poder adentrarnos a lo que son los instrumentos, las herramientas de enseñanza-aprendizaje en la web. Vamos a indicar el enfoque cualitativo de la evaluación. La evaluación puede ser, ya hemos indicado anteriormente, que puede ser sumativa y formativa. Esta se aplica durante la ejecución de un curso de formación y al final de este. Está dirigida a mejorar y optimizar el proceso educativo y además una complementa a la otra. Entonces, las actividades, técnicas e instrumentos para evaluar dentro del enfoque cualitativo van a ser las actividades de evaluación, que es el qué voy a evaluar. Puede ser, ya habíamos indicado, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Las técnicas. ¿Qué haré para evaluar? ¿Qué voy a utilizar en este caso? Indicamos una sociometría. Los instrumentos, que son el con qué voy a evaluar. Aquí he puesto algunos ejemplos. Puede ser el diario de clase, la escala de actitud, el portafolio, la diferencial semántico, etc. Por lo tanto, partiendo de la gente que evalúa, van a surgir lo que es la autoevaluación, que es realizada por el propio alumno, la heteroevaluación, realizada por un tutor o un profesor, la coevaluación, que está realizada por entre compañeros o entre docente-estudiante, y hay una dinámica de evaluador y evaluado, ¿no? En cuanto a la educación a distancia, que está dirigida a adultos, es más viable la evaluación criterial, sumativa y la heteroevaluación, que certifica el logro de los objetivos formulados. La educación en línea, basada en las nubes, en las nuevas tecnologías, tanto de la información como de la comunicación, se favorecen los sistemas de educación formativa en base a autoevaluaciones con sistemas objetivos de calificación que van a ayudar al alumno a situarse en el nivel de aprendizaje conseguido y reconducir el proceso hacia niveles superiores de ejecución. El proceso de la evaluación de aprendizaje, el proceso de evaluación en la educación en línea
y a distancia se constituye con algunos elementos parecidos a los procesos de la evaluación por competencias de la educación tradicional, o sea, de la presencial. Con la diferencia que en la educación en línea o a distancia se cuenta con diferencias del tiempo, el ambiente de aprendizaje y las ventajas que ofrece la incorporación de las TICs y las herramientas tecnológicas que van a dar una visión renovada a la pedagogía, a los procesos de aprendizaje, a los procesos de enseñanza y por ende a los procesos de evaluación. ¿Para qué? Para que el logro de la metacognición aporte a la innovación de los procesos evaluativos. Si observamos este siguiente cuadro, podemos decir que durante el proceso del diseño de la evaluación del aprendizaje, iniciando, ¿no? O sea, desde la unidad curricular definida, se van a diseñar posteriormente, ¿no? Los planes de evaluación. Y es aquí donde se van a definir los criterios a evaluar, las actividades del aprendizaje, las ponderaciones, las técnicas, los instrumentos para evaluar. Y también, obviamente, las herramientas tecnológicas que van a ser aplicables en el proceso de evaluación de aprendizaje. Es decir, la evaluación y todo el proceso de evaluación se va a diseñar en el momento que se realice la planificación e incluso cuando se defina la unidad curricular que se va a ejecutar con todos los procesos y actividades. Acá en el cuadro, por ejemplo, tenemos el ejemplo de proceso de diseño de evaluación de aprendizaje. Primero, hacemos una revisión exhaustiva del programa de estudios. Como segundo paso, vamos a decidir sobre las actividades de la evaluación. Tercer paso, se va a diseñar el plan de la evaluación y la acreditación. Esto sería el plan de evaluación y acreditación sobre un lineamiento curricular. Como un cuarto paso, ya cuando se van a definir las técnicas de evaluación, se van a diseñar las actividades de evaluación. Se va a definir los criterios e indicadores que son muy importantes. Posteriormente se va a diseñar los instrumentos de registro, definir las escalas de calificación numérica y definir las mecánicas de retroalimentación una vez que se obtengan los datos numéricos. Ahora vamos a hablar acerca del proceso de evaluación automatizado. La automatización del proceso de evaluación de los alumnos consiste en los procesos y procedimientos que surgen entre profesor, alumno y el sistema informático que facilita esta formación. Se refiere al uso de los test informatizados y las redes sociales, el análisis e interpretación de resultados, también el desarrollo de herramientas, las plataformas, el software de autor, y entre otros, ¿no? En estos procesos, la concepción del aprendizaje sigue la corriente constructivista. La información del aprendizaje también se refiere a tres grandes ámbitos: los conceptuales, las competencias, las habilidades y actitudes. Y eso ya sabemos muy bien cuáles son los tres elementos del método por competencias. Los indicadores de la evaluación se definirán de acuerdo al objetivo que se pretende evaluar. Por lo tanto, vamos a indicar las fases del proceso de evaluación automatizado. Estas son las fases. La elaboración del banco de preguntas en función de los criterios de evaluación. Por eso es muy importante tener definidos los criterios de evaluación. La construcción de las pruebas. Acá ya elaboramos y desarrollamos los cuestionarios o la actividad que me va a ser útil para poder evaluar a mi estudiante.
Posteriormente, la programación de los criterios de corrección y elaboración de informes de evaluación. La siguiente fase es la aplicación de estas pruebas. La otra fase es corrección de pruebas objetivas o de respuestas cerradas. El análisis de las puntuaciones y valoraciones e informe final. Y por último, la última fase sería la transferencia de la información de la evaluación a través del Internet al profesor y al alumno. Las peculiaridades de la evaluación en los entornos virtuales. Primero, los programas de formación. La evaluación del rendimiento va a constituir la primera preocupación al enfrentarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El programa de teleformación. Es fundamental evaluar la participación y contrastar si los alumnos han alcanzado determinados aprendizajes y objetivos del curso. Respecto a los cursos en línea, es esencial que el alumno reciba el feedback, o sea, la retroalimentación, ya que esta sirve como elemento motivador. La enseñanza en línea, que es donde se debe contar con mucho material para realizar la evaluación de los alumnos, mayormente la comunicación se realiza por escrito, ¿no? Cuando hacemos una retroalimentación, la vamos a hacer por escrito. Cuando el estudiante quiere consultar algo, mayormente el docente va a responder de manera escrita. La interacción es la base para la construcción de conocimiento colaborativo y compartido. Que esto también ya habíamos explicado, porque a través de la colaboración y del conocimiento compartido se van a ejecutar nuevos conceptos de aprendizaje. La acción docente en los modelos educativos de una institución. La organización educativa debe decidir y definir los programas formativos, los objetivos, sus estructuras, los materiales que se van a desarrollar y el sistema de evaluación. Una siguiente peculiaridad son las figuras responsables de la actividad docente en los entornos virtuales. Y estas son el responsable académico del programa, el autor de los contenidos, el coordinador del programa, el docente, mediador, ¿no? Evaluar la participación sirve para verificar si se han logrado los objetivos y si se han alcanzado los determinados aprendizajes. En cuanto a los instrumentos de evaluación, indicamos que actualmente presentan limitaciones en el contexto lectoescritor. La web, que es un espacio universal de información, se va a convertir en una vía de un espacio universal del conocimiento. ¿Por qué? Porque es acá donde se va a dar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y además acá vamos a encontrar el material que se puede ejecutar en el proceso. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las técnicas y los instrumentos de evaluación. La finalidad primordial de la evaluación está dirigida a mejorar el aprendizaje del estudiante y al énfasis de los procesos de enseñanza-aprendizaje
durante la ejecución de un hecho o fenómeno educativo. Es por ello que el docente debe seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la construcción permanente del aprendizaje. Entonces, las técnicas indican cómo se va a evaluar y los instrumentos indican con qué se va a evaluar. Los instrumentos de evaluación también son el conjunto de herramientas utilizadas por el instructor, por el docente, para recoger los datos relacionados con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las evidencias definidas. Cuando hablamos de la elección de las técnicas, estas técnicas van a depender primero del modelo pedagógico que va a orientar los procesos de aprendizaje significativo para que se pueda desarrollar un pensamiento crítico, innovador, divergente, sistemático. Entonces, la evaluación tiene un carácter cualitativo y, en consecuencia, los instrumentos de evaluación deben obedecer a este propósito educativo. Entonces, las técnicas van a significar cómo hacer algo. Por consiguiente, una técnica es un procedimiento que se adopta para orientar las actividades del docente y del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto se refiere a la forma de presentación inmediata de cualquier área o asignatura con procedimientos didácticos que ayuden a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con el método. La clasificación de las técnicas de evaluación según la recolección de la información. Entonces, pero antes de indicar la clasificación, vamos a mencionar que las técnicas pueden ser técnicas de interrogatorio, técnicas de resolución de problemas o técnicas de observación. Cuando hablamos de las técnicas interrogatorias, estas van a solicitar la información del alumno de manera escrita u oral. Cuando hablamos de la técnica de resolución de problemas, vamos a indicar que estas técnicas van a solicitar al alumno la resolución de problemas, donde se podrá evaluar los conocimientos y las habilidades que éste tiene. Y cuando hablamos de las técnicas de observación, permitirán al docente evaluar tanto el aspecto afectivo como el aspecto psicomotor del estudiante. Entonces, una vez que se han definido estas tres funcionalidades de las técnicas, podemos ahora definir la clasificación de las técnicas de evaluación según la recolección de información. Cuando se quiere recolectar información, podemos decir que pueden ser no formales, semiformales y formales. Cuando hablamos de no formales, vamos a hablar de las observaciones espontáneas, de las conversaciones y diálogos, de las preguntas de exploración. Esto es estas técnicas o instrumentos pueden ser desarrollados para poder obtener datos de un estudiante, nuevos datos de un estudiante que quizás no sabemos y que no tenemos una estructura previamente realizada para que se puedan aplicar estas técnicas. Después hablamos de la técnica semiformal, que va a permitir las observaciones sistemáticas, las pruebas o exámenes tipo test,
las pruebas de desempeño o ejecución. Y para este tipo de técnica, esta clasificación de técnicas, sí va a haber una previa formalidad, va a haber una previa estructura. Sin embargo, son solamente lineamientos que ayudarán o desembocarán a nuevos conocimientos de las características del alumno que el docente quiere conocer, que no conoce, pero que tiene quizás un cierto lineamiento para desarrollar esta técnica, para poder conocer un nuevo conocimiento. Y bueno, cuando hablamos de las formales, hablamos de los ejercicios, las prácticas realizadas en clase. También hablamos de las tareas realizadas fuera de clase. Para ello ya hay una estructura organizada donde indican los pasos a seguir y qué es lo que se quiere alcanzar a conocer sobre cualquier aspecto o elemento del estudiante. Entonces, acá tenemos un cuadrito que he encontrado, ¿no?, en internet, que me parece muy relevante y indica cuál es la evaluación en línea y los aprendizajes interactivos. La evaluación en línea nos dice que pueden ser las pruebas, se pueden utilizar los siguientes instrumentos. Las pruebas de respuestas abiertas, puede ser la rúbrica, puede ser el portafolio, pueden ser los proyectos, pueden ser las pruebas objetivas, pueden ser las tareas y exámenes prácticos. Cuando hacemos una evaluación en línea y llevamos a cabo los aprendizajes interactivos, podemos utilizar las técnicas que pueden ser las inspecciones cognoscitivas, y entre ellas tenemos a los GOMS. Tenemos también las técnicas de las observacionales, las experimentales, las técnicas basadas en preguntas, las técnicas de evaluación cooperativa. Y tenemos una diversidad de herramientas tecnológicas. Entonces, de acá estamos viendo que intervienen 3 características para la evaluación en línea. Tenemos las técnicas con sus diferentes características, los instrumentos que se pueden utilizar y las herramientas tecnológicas. La evaluación, entonces, cuando hablamos de las técnicas de evaluación ahora en la educación en línea, la evaluación en línea parte del desarrollo de un sistema computacional que incluye el uso de programas, plataformas educativas y otras herramientas que facilitan la aplicabilidad de estas técnicas de evaluación para la educación en línea y a distancia. Entonces, las técnicas de evaluación en los procesos de aprendizaje interactivo son procedimientos utilizados por el docente para obtener información sobre qué ha aprendido el alumno. Cada técnica siempre va acompañada de un instrumento. Estas técnicas orientan a los docentes sobre las decisiones para la elaboración y uso de los diversos instrumentos dentro del contexto evaluativo. Las técnicas de evaluación son las actividades que llevan a cabo los alumnos para asumir el aprendizaje, mientras que los instrumentos de evaluación le facilitan a los tutores y estudiantes tener datos directos y específicos del proceso educativo, de manera interactiva en los procesos formativos durante la evaluación en línea. Estas técnicas de evaluación en línea son, según Casa y Mansilla,
1. Técnicas pueden ser experimentales, que ya hemos mencionado. Observacionales. Las técnicas que se basan en preguntas. La evaluación cooperativa. Los métodos operativos globales y los secuenciales, ¿no? O las secuencias, que sean denominados los GOMS. Las inspecciones cognitivas, la evaluación heurística. Entonces, indican Casa y Mansilla que las técnicas experimentales en estas técnicas se diseñan experimentos con la formulación de una hipótesis o hipótesis alternativas y se evalúa como el usuario percibe. Por ejemplo, una interfaz en particular. Entonces requiere que tanto desarrolladores como usuarios estén en permanente contacto. Se prueban aspectos específicos del software, por ejemplo, el uso de iconos y los cambios que se producen muy dinámicamente. Las técnicas observacionales, como habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué va a hacer? En estas técnicas observacionales, el evaluador observa el comportamiento del usuario mientras utiliza el sistema. En general, estas técnicas son complementarias y deberían ser usadas en conjunto con otras técnicas. Las técnicas basadas en preguntas. En estas técnicas, el docente se basa en preguntas informales o en preguntas estructuradas que permitan al evaluador formar una idea de la percepción del usuario sobre el sistema de evaluación. Aquí se van a aplicar cuestionarios, encuestas, también se usan las páginas de preguntas más frecuentes y de sugerencias, ¿no? De preguntas más frecuentes y de sugerencias. Estas técnicas son muy útiles, pero por sí solas a veces son insuficientes. La evaluación cooperativa es una validación empírica que tiene 2 puntos importantes. 1, no es necesario ser un especialista en factores humanos para usarlo. Y 2, los diseñadores lo pueden usar para encontrar problemas inesperados en sus propios diseños. Los GOMS, entonces, indican que es una familia de técnicas analíticas. Existen 4 niveles, de los cuales los 2 principales son los GOMS y los CPM-GOMS. Los GOMS se define como el análisis del saber hacer. Es decir, es el saber cómo hacer una tarea en términos de metas, operadores, métodos y reglas de selección de los GOMS, haciendo uso de un modelo del proceso cognitivo humano. A este sistema se llama Model Human Processors. Los GOMS tienen una utilidad limitada debido a que está restringido a describir habilidades y rendimiento sin error. Las inspecciones cognitivas. Esta técnica es utilizada por un grupo de especialistas en software. Examinan el código en una búsqueda metódica de problemas. En el caso de diseño de la interfaz, se selecciona un conjunto de tareas representativas y se prueba de comando a comando, menú por menú,
se formulan preguntas que están basadas en la teoría cognoscitiva de las relaciones entre metas, acciones y el estado visible de la interfaz. La evaluación heurística. Esta técnica es esencialmente un proceso en el que se aplican reglas o principios de diseño de la interfaz a un sistema o a un propietario del sistema. Es de bajo costo, fácil, rápida de usar e identifica la mayoría de los problemas de uso. Pero no existe una metodología asociada a los diferentes evaluadores. Ya que se pueden llegar a distintos resultados. En general, se evalúa la consistencia, los mensajes de error, el lenguaje, la existencia de ayuda en línea, elementos como iconos y otras de percepción. Tenemos los cuestionarios y ejercicios interactivos, que estas van a incluir los exámenes, los test, los cuestionarios, los diseños a evaluar, el nivel de conocimiento adquirido por los estudiantes. Esta técnica se realiza por medio de la elaboración de una serie de preguntas que requieren respuestas breves, en forma de marca, frase corta o número. Los juegos interactivos se refieren a la elaboración de pruebas de conocimiento en forma de crucigramas, sopa de letras, rompecabezas. Entre las técnicas subjetivas se pueden incluir todas las que implican el juicio del docente para evaluar aspectos de los estudiantes, tales como forma de expresión, iniciativa, aptitud de resolución de problemas y habilidades y otros más, ¿no? Cuando hablamos de la técnica de exposición oral y redacción escrita, se aplica o nos ayuda en este caso a diferenciar de los procesos de la educación tradicional. Cuando se la aplica en la educación virtual, el alumno debe de defender sus ideas participando en los foros, en los chats, en las aulas virtuales o enviando sus planteamientos por correo electrónico. En la técnica de resolución de problemas consiste en presentar al alumno una cantidad de problemas que debe resolver en un periodo de tiempo determinado por el facilitador. Como por ejemplo las herramientas tecnológicas pueden utilizarse, las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en esta técnica puede ser el chat, la videoconferencia, la audioconferencia, el foro y otros más, ¿no? La dinámica de grupo. La técnica de dinámica de grupo, de dinámicas de grupo son muy importantes porque propician el trabajo colaborativo y la participación e involucramiento de los estudiantes en el trabajo de sus compañeros, lo cual es trascendental para el proceso de coevaluación que debe de integrar el proceso evaluativo. La representación de roles. Esta técnica consiste en que el tutor indique al estudiante que actúe desde la perspectiva de otra persona, concepto u objeto, asumiendo las limitaciones y ventajas propias de ese ambiente. De esta forma, se puede evaluar aspectos como la creatividad, la empatía, la capacidad de respuesta ante los problemas planteados. Para Borda, las técnicas deben hacer que los alumnos se sientan partícipes de la evaluación, aprendan a evaluar su propio aprendizaje, empleen técnicas de autoevaluación y sean capaces de utilizar en diversos contextos. Entonces, hablamos, ¿no?, de la siguiente técnica, que puede ser el portafolio, que es una estrategia que permite ir al
ir almacenando un conjunto ordenado de trabajos seleccionados donde el alumno refleja sus esfuerzos, progresos y logros en un periodo de tiempo dado. El portafolio en la educación en línea adquiere dimensiones diferentes debido a las posibilidades de almacenamiento, accesibilidad, hipervínculos y multimedia que ofrecen los soportes basados en la web. El diario es una redacción libre o va a detonar preguntas orientadas, cuyo propósito es que el alumno reflexione sobre su proceso de aprendizaje. El diario es la técnica por excelencia para desarrollar habilidades metacognitivas. Las entrevistas individuales. Estas entrevistas individuales son una técnica para recoger los datos de información que ofrece el alumno, hacer una retroalimentación inmediata. La entrevista puede tener múltiples propósitos. Entre ellas se encuentra que el alumno aporta información referente al proceso y al producto. La entrevista puede llevarse a cabo mediante herramientas de comunicación sincrónicas y en videoconferencias. Entrevistas en grupos pequeños. Esta técnica, aparte de dar seguimiento, guiar y orientar una actividad en particular, tiene como principal propósito fomentar un proceso de autoevaluación respecto al trabajo realizado, a la dinámica del trabajo de grupo y del rol del individuo en el grupo. La observación que puede realizar un docente en la modalidad en línea puede ser de carácter cuantitativo, cualitativo o de los dos tipos. Con esto que acabo de indicar, hacemos mención a las técnicas de observación de la participación. Y ahora vamos a hablar de la técnica de actividades. Algunas actividades pueden contribuir a evaluar el producto. Son debates, estas técnicas pueden ser debates o foros, monografías, ensayos, notas, crónicas, reseñas, proyectos, artículos e investigaciones de campo. Es muy válido agregar a estas técnicas el uso de las técnicas más comunes usadas en la evaluación por competencia en la educación tradicional, como un complemento cooperativo que, combinando o sustituyendo alguna de las técnicas aplicables en la evaluación en línea, ayudarán y servirán al docente como un apoyo o un refuerzo para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre esas tenemos el análisis de desempeño, tenemos la observación, el juicio de experto, las entrevistas, las pruebas y los exámenes. Cuando hablamos del análisis de desempeño, indicamos que son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran las integraciones de conocimiento, habilidades, actitudes y valores que están puestas en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Esta se compara con la técnica de análisis de Gomes. La observación es una técnica en la que los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo utilizan todos estos elementos en una situación determinada. La observación son las técnicas de observación, permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Estas se comparan con las técnicas observables. El juicio de experto. Mediante esta técnica,
el docente podrá solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza o su opinión respecto a un aspecto concreto. Esta se equipara con la evaluación heurística e inspecciones cognitivas partiendo de cada situación. Las entrevistas son interrogantes que se presentan en una lista de preguntas. Se pueden presentar como un estudio de caso, análisis de lecturas y preguntas. Esta técnica de recogida de información que ofrece al alumno una retroalimentación inmediata se puede efectuar a través del chat u otro recurso informático adecuado, como los programas y software específicos para esto. Las pruebas y los exámenes, que son conjunto de preguntas claras y precisas que representan los contenidos a evaluar. Para el diseño de estas pruebas se cuenta con una serie de recursos informáticos como los hot potatoes, question mark, entre otros, y varias herramientas de autor útiles para su aplicación. Ahora vamos a hablar de los instrumentos de evaluación interactivos, los que se encuentran en la red. Los instrumentos de evaluación deben contener los niveles de logro de los criterios en las evidencias solicitadas. Cuando los estándares son claros, promueven la motivación para el aprendizaje, en tanto los alumnos posean mayor información sobre las características de la evaluación y los criterios de la evaluación, y la motivación, esta motivación se incrementará. Esto también ayudará a que los estudiantes estén más implicados en el proceso de aprendizaje a través de la autoevaluación, aplicando estrategias autorregulatorias, el manejo de registros y el automonitoreo. Entonces, decimos que los instrumentos de evaluación son materiales físicos que permiten recoger o registrar información de los aprendizajes de los estudiantes. Deben elaborarse en función del indicador que espera registrar. Existen instrumentos para recoger información sobre el aprendizaje y lo que se va a recoger son los conocimientos, las habilidades y destrezas motrices y las actitudes. Los instrumentos de evaluación son actividades que realiza las actividades que realiza el alumno deben ser evaluadas bajo estándares claramente definidos y conocidos por el alumno, en tiempo y forma antes de que se realicen las actividades. La evaluación debe contener estimaciones cuantitativas y cualitativas. Las competencias e indicadores aportarán estas definiciones. Cuando hablamos de las competencias, vamos a hablar de que interpretar, formular y diseñar son algunas de las acciones que plantean las evaluaciones por competencias. Es decir, es el proceso por el cual se obtiene y se analizan las evidencias del desempeño de un alumno con base en la guía de evaluación y rúbrica, para emitir un juicio de competencia, o aún no competente se tendrá en el desempeño de los estudiantes. Los indicadores tienen por finalidad medir el grado que se ha alcanzado en un determinado objetivo o resultado. Un indicador permite establecer comparaciones entre los diversos criterios. Los instrumentos de evaluación pueden ser dentro de los modelos de instrumentos tenemos los registros descriptivos, las guías de observación, la escala diferencial semántica,
la lista de cotejo, la escala de estimación, las pruebas, ya sea oral o escrita. Los instrumentos pueden ser instrumentos o pruebas objetivas estructuradas, pueden ser instrumentos o pruebas objetivas de respuestas no estructuradas. Dentro de las estructuradas tenemos a las preguntas de selección múltiples, preguntas de ordenación, preguntas analógicas, preguntas de verdadero o de falso verdadero, preguntas de respuestas breves. Dentro de las no estructuradas se pueden estar los trabajos, los portafolios, la lista de cotejo, la muestra de trabajos, los proyectos. Acá, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una guía de observación. Ahí dice, ¿no? El nombre del estudiante y colocamos los nombres. La presentación de su trabajo. El desarrollo del contenido del trabajo, la creatividad que he utilizado, la redacción y las observaciones. La escala de estimación. Acá, por ejemplo, tenemos ¿cómo ha sido el proceso de aprendizaje en la tabla de multiplicar? Muy difícil, difícil, medianamente difícil, fácil, muy fácil. Entonces, ahí tenemos nuestra escala de estimación y ahí podremos registrar, ¿no? El dato. Instrumentos de evaluación. Estos aspectos de evaluar se pueden dar a conocer al alumno a través de los instrumentos de evaluación, como lo son las pruebas subjetivas, las rúbricas, la lista de cotejo y las guías de observación. Los instrumentos de evaluación que pueden ser fácilmente adaptados a la evaluación en línea son todos estos. La evaluación de los aprendizajes para e-learning. Tenemos acá, ¿no? Las rúbricas de informe individual que se pueden realizar por la web. Consideraciones generales para el diseño de los instrumentos de evaluación. Primeramente, identificar los objetos a evaluar, es decir, qué queremos evaluar. Segundo, utilizar criterios que nombren los actos concretos que se esperan de los alumnos para saber si se han alcanzado los objetivos y en qué grado. Tercero, analizar las actividades de enseñanza que realiza el docente en relación a las actividades a evaluar, ya que debe existir coherencia entre el objeto de evaluación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se debe de verificar si se trata de una evaluación diagnóstica, es decir, al inicio, si es formativa durante todo el proceso o sumativa al final. Se debe de poner énfasis en la evaluación de los procesos de aprendizaje. Los conocimientos previos de los cuales se parte. Otra consideración es evaluar la significatividad de los aprendizajes en relación con la utilidad que estos aprendizajes pueden tener en el futuro, es decir, el grado de amplitud y el nivel de complejidad. También se debe de considerar de qué tipo de evaluación se trata, si es heteroevaluación, coevaluación o autoevaluación. Si la enseñanza y el aprendizaje se organizan de forma constructivista, de manera que prima el trabajo del alumno, el personal, o ya sea personal o en grupo, la evaluación se debe organizar de manera que sea formativa, con intervenciones durante el proceso para evaluarlo, tomar decisiones, reorientarlo, de manera que los métodos y estrategias evalúen no solo los resultados, sino los procesos. Y en estos procesos se puedan relacionar con los resultados obtenidos de manera que identifiquen estilos propios de los alumnos, tanto personales como de aprendizaje. Este planteamiento tiene fuertes implicaciones en cómo se hace la evaluación, con qué instrumentos.
Los instrumentos para la evaluación en la educación en línea y a distancia. Tenemos los instrumentos tradicionales, que pueden ser las pruebas objetivas, o sea, la de verdadero falso, la de selección múltiple, el emparejamiento de elementos. Tenemos las pruebas de respuesta corta, que son de respuestas abiertas. Tenemos las pruebas de respuesta larga de desarrollo, los exámenes prácticos y tareas experimentales. El otro instrumento es de acuerdo con las metodologías de indagación, que pueden ser trabajos y proyectos, informes, memorias de prácticas, las pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas, los ensayos. Los instrumentos de evaluación en la educación en línea y a distancia también pueden ser basados en las TICs, como por ejemplo el portafolio, el wiki, el blogger, las herramientas de trabajo colaborativo, las plataformas o los Learning Manager Systems, el Moodle, etc. En este contexto complejo de organización de la evaluación, es imprescindible establecer criterios y pautas de evaluación ponderados y que sean transparentes en cuanto a la ponderación y a los elementos de calidad que se tienen en cuenta a evaluar. Acá tenemos un pequeño esquema de los elementos de evaluación en línea de los aprendizajes interactivos. La evaluación en línea se puede dar a través de los aprendizajes interactivos, que va a utilizar lo que son las herramientas tecnológicas y las técnicas. Las técnicas, los instrumentos y las herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de las herramientas tecnológicas, podemos indicar que tenemos las comunicacionales, las educativas y para otros usos, ¿no? Se pueden dar para que sean de comunicación, que sirvan para la educación, o también se le puede dar otros usos. Los instrumentos. En los instrumentos podemos tener las tareas y los exámenes prácticos, los proyectos, las pruebas objetivas, la rúbrica, el portafolio, las pruebas de respuesta abierta, etc. Y en las técnicas se pueden basar en preguntas, en la evaluación heurística, pueden ser técnicas experimentales, pueden ser técnicas de evaluación cooperativa. Dentro de los instrumentos y herramientas informáticas de un sistema de aprendizaje interactivo, tenemos, y estamos haciendo el análisis de los instrumentos, al foro, al chat, los correos electrónicos, la lista de cotejo, la escala de estimación, el cuestionario prueba, la rúbrica, la guía de observación, el portafolio electrónico, los organizadores gráficos, los ensayos, la wiki, los blogs. El foro, por ejemplo, nos va a ayudar al debate de una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. El chat son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación e interpretación, explicación y formulación de argumentos de diferentes contenidos de las distintas asignaturas. Los correos electrónicos son herramientas que facilitan la comunicación sincrónica y asincrónica. Permiten adjuntar ficheros con reflexiones en torno a un tópico. Construcciones personales sobre un problema de investigación o frases seleccionadas para medir una actitud personal, tanto positiva o negativa o tal vez neutral del estudiante, ante otras personas, ante los objetos o distintas situaciones. El cuestionario o prueba son un conjunto de preguntas sobre el procedimiento
que tiene la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y la reflexión de la experiencia. Una matriz de valoración es la rúbrica, que va a facilitar la calificación del desempeño del estudiante en las áreas del currículum, es decir, las materias o los temas que son complejas, imprecisas y subjetivas. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando aspectos que son relevantes al observar. El portafolio electrónico, que es un proceso de recopilación de datos que organiza e interpreta la evidencia para incrementar el aprendizaje. También es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Los organizadores gráficos son una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. Los organizadores gráficos más usados son los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, los diagramas de árbol, las redes semánticas, etc. Los ensayos es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se encuentra en un aspecto concreto. La wiki es un sitio web que se utiliza en el ámbito del Internet para referirse a las páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios. Los blogs son la bitácora digital, el ciberdiario o weblog. Es un sitio web en el que uno o varios autores publican cronológicamente textos o artículos, apareciendo primero el más reciente y donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que él crea. Los instrumentos automatizables. Tenemos a las pruebas subjetivas o pruebas objetivas, las preguntas intercaladas, la prueba adaptativa y autoadaptada, la prueba de ensayo, el proyecto, la lista de verificación, las escalas, las listas de cotejo, las rúbricas, el portafolio, el mapa conceptual, los trabajos colaborativos, los cuestionarios electrónicos, la formulación de HTML, las pruebas autoverificables, el correo electrónico, que son los instrumentos que se pueden utilizar para realizar la evaluación en los ambientes virtuales. A ver, dentro de lo que son las pruebas subjetivas y las pruebas objetivas, indicamos que es la forma tradicional de evaluar los saberes. La prueba objetiva se usa cada vez menos por parte del profesor para evaluar el aprendizaje de sus alumnos. En cambio, es común en los cursos a distancia o en línea, sobre todo por la posibilidad que proporciona de calificarse en forma automatizada y de estructurar pruebas paralelas a partir de un banco de reactivos. Los exámenes cerrados son el sistema de evaluación, puede ser completamente informatizado. Las preguntas intercaladas son las que se hacen a lo largo de la clase en la enseñanza tradicional o también en los contextos de la educación a distancia. En ambos casos se usan con frecuencia, aunque en el aula se la aplica de manera azarosa, sin planear y sin tener un objetivo explícito. En la enseñanza a distancia en línea están planteadas, tienen como propósito particular elaborar
están elaboradas concienzudamente y son pertinentes, ¿no? Y son aplicables durante el proceso formativo, ya sea de una videoconferencia o también pueden ser planificadas y desarrolladas para un determinado momento. Bien, esos como dos ejemplos, ¿no? De los instrumentos que son automatizables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todos los demás instrumentos que he mencionado, de las cuales indican la definición y las características de cada uno de ellos. A ver, tal vez podemos hablar de las escalas. Que estas escalas marcan el grado en el cual la característica o cualidad está presente en el estudiante. Van a existir 3 modalidades: la numérica, la gráfica y la descriptiva. La diferencia entre cada una se encuentra solo en la forma de representar la escala. La numérica emplea números, la gráfica emplea cuadros o líneas, y la descriptiva, como su nombre lo dice, descripciones de los distintos niveles de realización. Estas son poco frecuentes en la enseñanza tradicional, pero en la modalidad a distancia o en línea se utilizan de la misma manera que la lista de verificación. Las listas de cotejo evalúan comportamientos por medio de la observación. En el proyecto, el evaluado elabora un informe o proyecto del tema seleccionado. Se realiza igual que la prueba de ensayo, requiere de la expresión escrita, en este caso tal vez en varias cartillas. Es muy útil para evaluar la integración de conocimientos, pero como se tienen versiones diferentes, una por cada estudiante, en la educación a distancia en línea no se puede calificar de una forma automatizada. Por lo tanto, esto implica la participación del tutor y el compromiso que tiene el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de la formación de su estudiante. La lista de verificación permite registrar si una cualidad o característica del atributo evaluado se encuentra presente. Esto se usa para juzgar ejecuciones o productos. Es poco común en la enseñanza tradicional, sin embargo, en la educación en línea sirve para emplear o para calificar la práctica de los residentes. También sirve para que el alumno evalúe por sí mismo sus actividades al considerar los criterios incluidos en la lista, referidos a una ejecución o producto deseable. También se incluyen como un recurso del tutor con el propósito de indicarle criterios precisos para evaluar a los alumnos. Las rúbricas van a tener estas rúbricas generalmente son aplicadas para evaluar los escritos o productos. Contienen escalas organizadas en categorías para la medición. La rúbrica tiene por un lado de la gráfica los criterios que deben dominarse y arriba se enlistan los rangos que sirven para evaluar el dominio de cada criterio. En la rúbrica también debe aparecer el valor numérico verbal según la importancia de cada criterio. Cada uno de los rangos puede definirse y se le puede incluir puntuaciones para cada uno de ellos. También se la puede definir como una escala múltiple. Esta va a contener los elementos a evaluar y en cada una de ellas la descripción de los diferentes grados de realización, los cuales se encuentran ubicados en 2 polos formados por la ejecución novata en un extremo y la experta en el otro. Además, por sí mismas integran una escala descriptiva. También presentan
valores cuantitativos o cualitativos que identifican o valoran cada una de las características de del procedimiento de aprendizaje y la reacción que tiene el estudiante a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más precisa, es exhaustiva. Se incluye en la educación a distancia de igual forma que la lista de verificación y la de escalas. Los cuestionarios electrónicos son evaluaciones con posibilidad de autocorrección. Este tipo de pruebas responde a un modelo de aprendizaje más behaviorista, por lo que sus aportaciones o entornos constructivistas deben estar cuidadosamente planificados. En este sentido, desde un modelo de aprendizaje autónomo se puede aprovechar sus potencialidades de motivación, es decir, hacer el feedback inmediato. Se debe de realizar el autocontrol de los contenidos que cada uno va abordando, más que utilizarlas como medidas de control externo del aprendizaje. Por ello, en su diseño resulta interesante incluir pistas que sugieran a los alumnos las respuestas correctas, así como vínculos con los materiales de referencia relacionados con esos contenidos. Bien, con eso hemos culminado con la unidad número 3. Con la unidad de aprendizaje número 2. En cuanto a lo que son los instrumentos de evaluación, las características para poder realizar una buena práctica evaluativa, que se debe de considerar para desarrollar esta práctica evaluativa en los ambientes en línea o en la web, considerando siempre las técnicas, las herramientas y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Para ello he dado algunos ejemplos de estos instrumentos, de algunas técnicas y posteriormente en la siguiente unidad estaremos hablando sobre las herramientas de enseñanza-aprendizaje en la web. Con eso hemos concluido. Que tengan muy buenas noches.